Soto, Mario Mendoza, Albert Padilla y mi persona, Jonathan Pardo. El surrealismo es un movimiento que se dio a comienzos del siglo XX por un escrito, el cual es el manifiesto de André Breton. Breton tuvo como referente a Sigmund Freud y a Guillaume. Él tuvo a dos autores de referente con el psicoanálisis de la interpretación de los sueños, digamos que de una forma muy onírica. Le gustaba mucho el mundo del inconsciente, la mentalidad y el funcionamiento del inconsciente. Lo que Breton manifestó en su postulado de surrealismo, en su escrito, se pudo evidenciar, digamos, logró trascender bastante en el movimiento artístico anterior que se le contraponía, el cual era el dadaísmo. El surrealismo era un movimiento bastante parecido, pero sin embargo era un movimiento que estaba en contrapropuesta al dadaísmo, dado que no simplemente, o sea, el dadaísmo, digamos que formaba o creaba muchas obras a partir de objetos, mayormente creaciones de objetos y no tanto de pinturas. Esto es algo que cambió bastante en el surrealismo. La palabra surrealismo viene del francés sobrerealismo o superrealismo, lo cual quiere decir que tiene que estar siempre por encima de la realidad. Este es uno de los postulados, uno de los ítems que tenía muy en cuenta Breton, porque para él todo lo que fuese salido de la realidad, todo lo que superara a la realidad tenía que ser parte de una obra. Todo, y digamos que esta es una forma muy acertada de mirar los sueños o de interpretar o escribir los sueños, plasmarlos para que las personas lo lograran leer. Los sueños tienen mucha influencia surrealista, pues no obedecen las leyes de la lógica, que es una de las premisas principales que tiene el surrealismo. Algunos de los partidarios o de los principales autores del surrealismo son Luis Aragón y Salvador Dalí. Ellos siempre tendían a expresar de manera poco convencional cualquier tipo de obras que salieran o dispararan las leyes de la lógica, sea la gravedad, sea la vida, sea la muerte, sea cualquier tipo de temática. En el surrealismo se crearon varias técnicas a nivel de pintura. Por ejemplo, la técnica de disparar bolas de pintura sobre un lienzo. También se usó una técnica o se daba una técnica, la cual se le llamaba el cadáver exquisito, en el cual una persona creaba una composición en dibujo y se le pasaba el dibujo incompleto a otra persona. La segunda persona tenía que seguir el dibujo sin mirarlo, dibujando otro objeto, y así sucesivamente. Esto dio paso a muchísimas creaciones de cadáveres exquisitos, los cuales se presentaron o se mostraron en esa época. Otro de los ejercicios pictóricos que se trabajaron en el surrealismo también tiene que ver con la poesía, muy parecido al del cadáver exquisito, pero con la diferencia de las palabras. Una persona colocaba una palabra, la otra persona tenía que seguir la oración sin conocer la primera, o sea, sin conocer la oración, la palabra anterior, y así sucesivamente hasta que se armaba una composición un tanto abstracta. Otra de las técnicas era la creación de imágenes a través de palabras. Eh,
Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar acerca del capítulo 8 del sentido social del gusto, que tiene como nombre la génesis social de la mirada, y lo voy a relacionar posteriormente con las artes plásticas y el surrealismo en la arquitectura. En este capítulo nos habla acerca de la mirada social, la génesis social de la mirada en cuanto a la percepción de la obra artística, en este caso de la pintura. Pues nos menciona inicialmente el historiador Michael Batzelder, estableciendo un postulado en el cual afirma de que el entorno social y el factor social tiene gran influencia sobre las características distintivas de los pintores. Para esto yo trato de comprender en esto que él afirma que la mirada social de la persona que pinta, en este caso el artista, y toda esa cadena social que hay en torno a él, tiene una incidencia notable en las características de la pintura. Pues en el texto nos habla acerca de diferentes eventos que surgieron en el arte, en el cual nos está afirmando de que para este tipo de pinturas han existido, digamos que, dos posturas. En cuanto a una representa la institucionalidad, en este sentido lo que yo puedo entender es como la parte académica de la pintura, y otra representa la parte iconográfica en cuanto al culto religioso. ¿Por qué digo esto? Porque en el texto mencionan el periodo y el periodo del 400, que fue un periodo importantísimo en lo que tiene que ver con el arte y más exactamente con la pintura, ya que este periodo tiene unas propiedades humanistas en la cual es casi que se puede decir que es casi que antes de un renacimiento, en el cual los valores humanistas afloraron y toda la concentración estaba en torno al hombre, en torno a sus capacidades, a su pensar, a sus pensamientos. Entonces en el texto nos está estableciendo esa dicotomía entre lo religioso y lo institucional, lo humanista, que representa este periodo del 400. Entonces en el 400, como ya les venía diciendo, nos habla sobre afloran las artes en cuanto al pensamiento humano, afloran las capacidades y todo esa moralidad humanista. En cambio, en la iglesia nos presenta algo totalmente distinto, que es la adoración, la iconografía, en cuanto a las imágenes religiosas, en cuanto a este tipo de cosas, y esto repercuten en la obra del artista. Nos mencionan que para esa época lo que se estaba acostumbrado a pintar era eso,
la parte religiosa, o sea, la pintura, el artista lo que pintaba, las personas que compraban y mandaban a hacer este tipo de trabajos, eran personas que no tenían, digamos, una capacidad o una parte que los motivara a realizar otra cosa, sino que se dejaban permear por las costumbres religiosas. Entonces, en este sentido, nos presenta que la pintura se le daba, en cuanto a lo religioso, tenía un valor en cuanto a lo social, en cuanto al uso de los colores, tenían un significado, tenían un valor agregado que dependía de todo un sistema social en el cual se veían colores en las pinturas como el oro, la plata, y posteriormente se utilizó el azul marino, ya que este era un color de bastante valor estético, y esto lo utilizaban más que todo en cuadros en donde estaban las vírgenes, donde estaba el Cristo, ya, porque eran colores que poseían una connotación y un valor representativo a nivel social, y por ende esto era lo que buscaban, como simbolizar algo que les transmitiera, digamos, como poder. Esto era lo que se veía en las obras de los pintores. Entonces, para resumir, o sea, no había una capacidad de salirse de ese centro de lo religioso, sino que era lo que imperaba en las obras, o sea, no tenían otra significación más que el culto religioso. Entonces, existen estas dos diferencias que nos está planteando el texto. Una es la institucionalidad del valor el valor de la obra estética, de la obra de arte como tal, en su esencia humanista, de los valores institucionales, y la otra es el culto religioso. Bueno, para continuar con la exposición, les voy a relacionar lo que es el surrealismo en las artes plásticas, el surrealismo en la arquitectura, con lo que nos plantea el texto. Pues el surrealismo en las artes plásticas, en relación con el texto, lo que nos habla de la parte iconográfica de la iglesia, en las pinturas que tenían el culto religioso, pues esto tiene una connotación de valores espirituales y tiene que ver con la espiritualidad del ser humano. Entonces, pues la forma en cómo lo relaciono con la pintura surrealista es que el surrealismo también, o digamos que trata de mostrar otra parte de la esencia humana, que no necesariamente es la espiritualidad, pero sí son, como digamos, esas ideas y esas concepciones que tenemos todos los seres humanos de forma inconsciente. Ya, esos pensamientos que van más allá, están por encima de la realidad, que a veces no lo imaginamos en la percepción real de las cosas, sino que inconscientemente dentro de nuestro ser están presentes. Entonces esto es lo que trata el surrealismo en las artes plásticas, con sus representantes como lo son Salvador Dalí y Joan Miró. Salvador Dalí es un pintor nacido en España en el año 1904,
y muere en 1989. Es el máximo exponente de este movimiento surrealista junto con Joan Miró, que nació en Barcelona en 1991 y muere en España en 1983. Sus obras principales de Salvador Dalí es la persistencia de la memoria, en el cual nos hace una alegoría al deterioro que persiste con el tiempo, o sea, el deterioro que causa, digamos, en las cosas el tiempo, pero aún así están todavía aparentemente existiendo. Entonces, el otro es cisnes que se reflejan como elefantes, que trata de mostrar algo que realmente es prácticamente inconcebible solo a través de un inconsciente humano es que se logran digamos concebir estas ideas. El otro artista es Joan Miró. Esta es su obra El oro del azul. Esta es una obra bastante controvertida, ya que nos muestra las dos formas en las que dos tipos de cosas que adquieren valor. La primera es el valor humano o sea, el valor que le damos los seres humanos realmente a las cosas y a las cosas materiales que se representan con el oro, que para el hombre esto es, digamos, las riquezas, y el oro viene siendo como lo más importante. Pero también hay otra parte que es el elemento azul, que representa el aire y el cielo, y que es lo genuinamente importante para la existencia del hombre. Bueno, entonces para continuar hablándoles del surrealismo, en lo que tiene que ver con la arquitectura, debemos mencionar a Gaudí, quien es un arquitecto español nacido en Barcelona y cuya persona es el principal exponente del surrealismo en la arquitectura, ya que este utiliza diferentes materiales en sus obras y trata de mezclar elementos de la naturaleza. Ya, sus obras conocidas destacamos muchas, como hablar en lo que tiene que ver con el surrealismo en la arquitectura. Debemos mencionar a Gaudí, quien es uno de los principales exponentes de este movimiento en la arquitectura y cuya trabajo se resalta el uso de diferentes materiales en sus obras. También el uso de elementos naturales, ya incluye dentro de sus obras de arquitectura los elementos naturales. Dentro de sus obras más conocidas está El Capricho en la ciudad de Comillas, la Sagrada Familia en Barcelona, el Palacio Güell en Sitges y la Casa Botines en León. Bueno, otro de los representantes de este movimiento en la arquitectura son Víctor Enrich y Matías Jung. Estos dos autores se caracterizan por presentar trabajos similares en cuanto a que se basan en el uso de fotomontajes a través de fotografías de edificios, los cuales se diseñan utilizando formas no convencionales, sino formas totalmente salidas de la realidad cotidiana de unos edificios, digámoslo así, en términos normales. Ya son edificios que están diseñados de forma casi que impensable,
y causa distintas sensaciones a las personas que perciben su obra, ya que los transmiten a una arquitectura en cierto modo como de sueño, algo totalmente salido de la realidad. Bueno, muchas gracias. Siguiendo el hilo de lo que es el surrealismo en el arte, hablaremos acerca del surrealismo en la fotografía, la cual también va encaminada en todo lo que abarca la palabra surrealismo, el movimiento surrealismo, que busca prácticamente lo que es romper completamente con los paradigmas sociales, romper completamente con lo que es la realidad y presentar algo con un concepto un poco más, digamos, complejo, un concepto un poco más atrevido, llevado a un límite que no tiene como parámetros lo que es lo estético y lo moral. La fotografía inicialmente no era considerada como un medio, o digamos sí, un medio, una manifestación para representar. Este movimiento no era considerada por André Breton, porque quizás no le encontraba como la importancia en esta, podría decirse, pero con el pasar del tiempo se fueron dando cuenta de cómo esta dio más para manifestar eso que ellos querían presentar en cuanto a lo que era el movimiento surrealista y la fusión de esta con el dadaísmo. Haciendo una relación, pero no tanto comparativa, sino de diferencias totalmente, hablaré acerca de lo que es lo que nos muestra el título del Campesino y la fotografía del libro de Bourdieu, del sentido social del gusto, en la que la fotografía en este capítulo habla acerca de que es una fotografía completamente que se encarga única y exclusivamente de retratar lo cotidiano, lo que es normal, lo que se da en una fiesta, lo que se da en un bautismo, lo que se da en una boda, lo que se da en un cumpleaños. Y así. En el cine surrealista también se da lo mismo, la misma situación, también busca eso mismo de romper con lo que es la realidad, y también carece de ese principio estético y moral, es completamente liberal, muy liberal. Destaca demasiado el mundo de los sueños y de lo que es todo lo que se da en el subconsciente humano. En ella se emplea mucho lo que en el cine surrealista se emplea mucho el humor negro, el cual busca burlarse completamente de lo que era sobre las personas que tenían el poder en cuanto al poder político, el poder en el poder burgués, en la gente que tenía el poder en la sociedad, el dinero, el poder político, todo eso. También busca lo mismo, olvidarse completamente de la realidad, despegarse totalmente de lo que significaba eso de la realidad. Era también de ese carácter liberal, de ese carácter digamos chocante, y que producía un impacto moral, un impacto en los espectadores al verlo, un impacto, digamos, les producía ese sentido de que había algo diferente, algo que los llevaba a querer entenderlo y a querer saber más a fondo de lo que significaba para ellos. Un ejemplo de cine surrealista
es la película Un perro andaluz, en el cual produce exactamente eso, lo que les estaba hablando anteriormente, que era un impacto moral a través de la agresividad de las imágenes. Las imágenes eran representadas de una manera muy tosca, de una manera, digamos, un poco salidas de lo normal, de lo que se está acostumbrado a ver, de lo que se está acostumbrado a observar normalmente en nuestras vidas, y por eso se da como uno de los mayores ejemplos, la película se le da como uno de los mayores ejemplos en cuanto a lo que es el cine surrealista. Bueno, yo voy a hablarles sobre la música surrealista relacionándolo con el documento de Bourdieu, Sociología de la Percepción Estética. La música surrealista se caracteriza por esa combinación paradójica de elementos y de diversas formas y estilos musicales, así como de alusiones sonoras inesperadas, es decir, usa juxtaposiciones inesperadas. Theodor Adorno define la música surrealista como la combinación de fragmentos musicales históricamente devaluados por medio de la adición que les permite darles significado en el marco de una nueva unidad estética. Como las atribuciones estéticas más características de la música surrealista, los críticos mencionan el automatismo mental puro, la improvisación no idiomática y el collage. En la música surrealista le daban significados en el marco de una entidad estética, es decir, algo que fue dado, percibido en el libro, en el documento de Bourdieu, que expone que una obra de arte es aquel objeto que demanda ser percibido estéticamente. Es decir, en el caso del documento de Bourdieu, él compara el arte y habla que por lo tanto el arte demanda ser percibido estéticamente, poniendo la forma sobre la función. Cuando la música es percibida estéticamente, tiene que ser vista desde diferentes puntos de vista, percibir lo estético. Y nos habla en el documento de Bourdieu que cualquier objeto, en cuanto al arte, puede establecerse como arte siempre y cuando éste sea la intención del artista y por ende inducir a la visión del espectador. El artista se apropia de un objeto que fue diseñado para un uso netamente práctico, pero al sacarlo del contexto y al explicarlo en gesto gráfico de la firma, se convierte inmediatamente en un objeto práctico y generado en serie. De este modo, el objeto único, digno de apreciar estéticamente, induce al espectador a verlo desde un punto de vista estético del objeto y pierde, olvidándose de ese fin práctico. Lo mismo sucede con la música. La música de este modo es percibida estéticamente y generado a través de esa percepción estética. Ya hay esas personas que se encargan de ver, escuchar y de ese mismo modo exigir estéticamente qué produce la música, qué está produciendo, lo estético, si produce algo bueno, si produce algo malo, si lo que está dando a conocerse percibe la armonía, la melodía, la entonación, el tiempo, todo esto es percibido para que haya esa sincronía, esa armonía y esa melodía que produzca y genere un ambiente perfecto, un ambiente agradable al oído. Todo esto es formado y dado a base de esa visión estética de la música. El teatro surrealista. En el teatro surrealista se da la idea de que en el escenario teatral todo lo que hay en él actúa como símbolos. Se da el deseo de representar el mundo interior del hombre, es decir, materializar
las ideas más abstractas o el idealismo puro que ha estado presente de una manera u otra en el siglo XX, teatro del siglo XX. Para ello se necesitaban de los símbolos. En el teatro surrealista se han visto muchísimas obras teatrales, y antes del manifiesto surrealista 1924 de André Breton se pueden rastrear muchos dramas, muchas obras de teatro que se ajustan a ese deseo de la búsqueda irracional, de ese mundo irracional, amordazado por la conciencia, moldeada por la cultura y también de esas imposiciones sociales que se daban en la época. Bueno, en el teatro surrealista vemos que cada hombre, cada persona que hacía parte de este teatro surrealista buscaba representar, materializar cada idea que tenía en cada persona, y ese arte es mucho abstracto, las ideas abstractas que se tenía lo representaban a través de símbolos. Y todo esto estaba ligado con lo que era el contexto social en el que se encontraban, contexto social y cultural. Todos estos símbolos que utilizaban nos sabrán que en el texto Sociología de la Percepción Estética de Bourdieu nos habla mucho que esa recepción de las obras están muy ligadas a la intención del espectador en cuanto a su actitud respecto a las normas y todas sus convenciones sociales en las que se encuentran, y esto podrá variar según su experiencia. Todas estas condiciones sociales en las que se encontraban y esa relación que tenía el teatro surrealista con el libro Sociología de la Percepción Estética es todo en cuanto a que se tiene aceptación de ese teatro, de todo lo que se hace, dependiendo de esas normas y convenciones sociales que se encuentran. Esas son las preponderantes en ese momento específico de la historia. Todas esas normas que imparten en ese momento afectan en el teatro. Dicen que eso es un factor importante para designar si el objeto es digno de ser admirado estéticamente. Esas obras teatrales eran admiradas porque se da esa representación simbólica a través de sus obras teatrales, de su momento. Ellos querían expresar lo que sentían en ese momento, dependiendo de sus imposiciones sociales y culturales. Y nos habla que la actitud respecto a las normas, las convenciones sociales, todo esto puede variar según su experiencia y su formación artística, según nos habla el libro. Entonces, ¿qué podemos decir? Todo esto está ligado, y de esto depende esa recepción de la obra, está ligada al espectador, en esa intención del espectador y a su actitud respecto a esas normas sociales que se daban en el momento, que fue parte de su representación. Y todo esto es importante, puesto que de ello se da a expresar y se da esa aceptación dependiendo de la experiencia que se tenga y su formación artística. A continuación vamos a hablar de la danza del surrealismo. Al igual que las artes anteriores mencionadas, en la danza también tuvo un gran impacto debido al surrealismo. Podemos ver en la danza contemporánea, anteriormente llamada danza moderna, esa manera de relacionarse con lo terrenal, esa libertad de expresión corporal desde el ser, de esa libertad del ser, de expresar. Básicamente su estructura no es solamente contar una historia de forma lineal, sino realizarlo a través de la expresión corporal, de las emociones que pueda sentir el bailarín en ese momento a través de una canción, de un sonido que tenga como estimulación. ¿Ya? En la danza moderna, en esta danza surrealista no se ven esas técnicas rígidas y no se ven establecidas este tipo de tipo de vestuarios establecidos,
sino que ya es como una forma de vestirse adecuado para transmitir, así sea una simbología, por decirlo de esta manera, sobre la historia que quiere contar, sobre lo que quiere expresar a través de lo corporal. A continuación vamos a hablar del contexto social que se vio reflejado en el surrealismo. Antes de iniciar hay que tener en cuenta de la gran catástrofe que dejó la Gran Guerra y que en cierta medida tuvo mucha incidencia en todos los aspectos sociales que ocurrieron en esa época, y a partir de ella es donde nace el surrealismo. Bueno, uno de los primeros aspectos que se ve reflejado en el surrealismo fue de pronto esa forma de suavidad que tuvieron las clases sociales y que permitieron la participación del resto de personas en general. Ya no había una exclusión como tal, sino que le abrían campo a las necesidades del resto de personas, y hubo un cambio de pensamiento por parte de esas clases sociales. Teniendo en cuenta lo que dije anteriormente, podemos ver el segundo aspecto, que es de pronto esta posibilidad de bienestar para la clase media, y es gracias a lo que dije de las clases sociales que tuvieron muchas incidencias en esto. En el texto de Bourdieu, Sentido social del gusto, capítulo 9 de relativismo cultural, nos dice algo muy puntual, y es acerca de la cultura, ¿cierto? Esto se dice que se basa también en el ejercicio del sufrimiento, y yo creo que considero que esto hizo parte en esta época donde el surrealismo llegó a través de ese sufrimiento que tuvieron en las guerras, y a partir de ella hubo un cambio de pensamiento. De pronto había ya era más, el pensamiento era un poquito más abierto, quería mejorar su calidad de vida, dadas las circunstancias de haber soportado una guerra. En el tercer aspecto, es uno de los cambios más notables e interesantes que podemos ver en la sociedad por el surrealismo, y es el cambio acerca de la mujer, ¿ya? El cambio total de la mujer acerca de la parte laboral, la parte democrática. Se le permite votar en diferentes países, la oportunidad de la mujer de estudiar a nivel de estudios superiores como lo es la universidad. También se dio, gracias a este empoderamiento que se vio en la mujer y estos grandes cambios, influyó mucho en la parte de la moda, en la forma de la apariencia de la mujer, pues en el surrealismo se vio bastante el cambio, por lo menos en las faldas eran más acortadas, ya querían marcar sus facciones pues con el maquillaje, lo que eran los labiales rojos, entre otros. En la sociedad prácticamente lo que quería el surrealismo era que no solamente a través del arte se puede incidir este surrealismo, sino que a través de ese mensaje, a través de esa información que se da sobre estas obras artísticas, puede haber un cambio de pensamiento. Pues por lo menos aquí en el relativismo cultural de Bourdieu dice algo muy importante,
que es donde lo que busca el artista vanguardista. Lo que busca el artista vanguardista es prácticamente ese cambio sociológico y no prácticamente, él es una frase muy importante, este fariseísmo estético, ya de amar el arte, sino de amar amándote al arte. Y eso es un poco de lo que querían estos artistas surrealistas y que incidió en el cambio social, ¿ya? Entonces, prácticamente lo que querían era que a través del surrealismo pudieran ver la solución de los problemas de su vida cotidiana, ¿ya? Cambiar de pronto esos códigos morales, hacer toda esa revolución moral y ética que se veía, hacer esa revolución, por lo menos justificarlo de cualquier modo, con risas, con críticas, ¿ya? Pero que haya ese cambio, ¿cierto? Que haya esa libertad de pensamiento, rechazar esas convenciones morales, ¿ya? Que se vienen anteriormente. Es lo que más quería más de todo era exaltar esas pasiones, esas mistificaciones. No quería que ese movimiento fuera como los otros movimientos anteriores que se han venido a lo largo del tiempo, que solamente hayan estado en el arte, sino que ellos lo que querían era que el surrealismo prácticamente estuviera en esa racionalización de su propia existencia. Siguiendo con el movimiento surrealista, en una primera parte lo vemos como enlaza las ideas de la psicología del lado científico, las ideas de Sigmund Freud, es decir, un arte provenido del subconsciente. Muchos artistas se derivan de esta psicología surrealista, que, como lo nombra Bourdieu, en el sentido social del gusto, estos artistas encuentran en esa simbología revolucionaria la manera de expresarse, apoyando siempre pues la idea de la libertad del espíritu sobre el arte, basado en los sueños, en este caso en el surrealismo, en los sueños, el artista mirando hacia sí mismo como el tema de su obra. Pero ¿qué pasa más tarde? Vamos a hablar de lo que ocurre en el ámbito político. El movimiento surrealista se politiza. Del lado de su creador, André Breton, él durante la Primera Guerra Mundial hizo parte de un centro de enfermos mentales y es ahí donde él adopta todas las ideas de las conductas psicológicas, y basado en todas esas experiencias que él tiene, él crea los 3 manifiestos surrealistas. Y luego, conforme a todo lo que él vivió, se une a la izquierda comunista. Eso pues en el ámbito político. ¿Qué ocurre por otro lado con el máximo exponente, el más visible del movimiento surrealista, en este caso Salvador Dalí? Salvador pone sus obras de arte y su visión del surrealismo lo pone al servicio religioso, por medio de el servicio que él le prestaba a los reyes de España, católicos para más precisamente. ¿Qué pasa? Cuando esto ocurre hay una disputa, porque se supone que el surrealismo se enfoca ajeno a toda preocupación moral y estética. Entonces, pues algunos exponentes se empezaron a dar cuenta de lo que ocurría.
En el caso de Salvador Dalí, más puntualmente, este señor, su pintura, la pintura surrealista, por medio de lo que él hacía, saca provecho de lo económico, favoreciendo a la iglesia. Es decir, la iglesia le da ese poder y ese valor que obviamente necesita para tener el poder de su lado, la iglesia. Y pues con esto también a la vez se satisface el sentido religioso, porque le da ese auge que ellos necesitan y le da ese estatus con, pues en este caso, con un artista tan importante como Salvador Dalí. ¿Qué ocurre? Incluso cuando ya se ven estas ideas de ambas partes, muchos artistas estaban de un lado para otro, pues porque algunos consideraban que el surrealismo era un movimiento netamente artístico en el que el artista simplemente debía plasmar su arte. Y incluso en 1936, André Breton, creador del surrealismo, decide expulsar a Salvador Dalí del movimiento surrealista por sus ideas fascistas. Entonces vemos cómo todas estas ideas rondan el surrealismo. Y por otro lado podemos enfocarnos y podemos decir que vemos las obras de arte, debemos verlas historizadas, debemos historizarlas, debemos ponerlas en ese contexto económico, político y religioso para poderlas entender.